acusado por más de 100 organizaciones por violación a derechos humanos, pero en Honduras se recibió como un asesor policial, como un asesor de seguridad. Y hay decenas de hombres y mujeres asesorando del exterior del país a los operadores de justicia de nuestro arraigado, desarrapado, hambriento y desequilibrado país. Esa es la realidad concreta, y por eso hoy en el foro mi ponencia era que en Honduras, más allá del ejercicio ético periodístico, existe una obligación, una responsabilidad de comunicar y de transmitir lo que le permiten las estructuras de dominio y, por tanto, el Estado como responsable de garantizar de manera transparente la información para poder adecuar lecturas que nos permitan ser congruentes y decirles a ustedes cómo irá el devenir en nuestro país. Pero nos encontramos con obstáculos como el que ahora hay decretos de secretividad que no nos permiten poder llegar a encontrar la información adecuada, transparente, de primera mano. Y por eso entienda usted que ahora un medio escrito, cuando ocultaba la realidad en el 2009 con el golpe de Estado, cuando no le contaba al mundo lo que pasaba, cuando sacaba caricaturas en las portadas, ahora es el emblemático investigador que saca a la luz la corrupción de la Policía Nacional. ¿No le parece un juego demasiado juvenil? Incluso yo diría infantil, pensar que haya una voluntad, una ética periodística de un medio escrito que nos devele la corrupción de la Policía Nacional. ¿Por qué no hace una investigación plena, integral? ¿Por qué no se habla de la Policía Militar? ¿Por qué no se habla del Ministerio de Seguridad? Si usted quiere encontrar la verdad, no la busque en los medios de comunicación, busquen en los cuarteles, en los batallones, en la CIA. Ahí está la verdad. Ahí están los archivos de aquellos y aquellas que alaron el gatillo y tanto los que dieron la orden para cegarle la vida a los históricos defensores por la vida. Porque en Honduras no es contra personas que se lucha, es contra un sistema inhumano, corrupto, sangriento, que necesita hacerlo basura a usted para poder reacomodar intereses minoritarios. Y esos mismos intereses minoritarios hoy se respaldan en una iglesia que perdió toda investidura espiritual, que perdió toda catadura moral al aceptar acompañar una intervención a un ente que está coludido con la corrupción y que no se va a solucionar. Este sería el tercer ensayo para hablar en términos de depuración. ¿Por qué no se pueden depurar las instituciones del Estado? Y entendiendo esto, también con las Fuerzas Armadas y con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Porque en Honduras, sacar la corrupción estructural significa quitarle el negocio a unos pocos, significa desmovilizar el status quo del país, y eso no existe en el presupuesto ni la agenda ejecutiva de los gobiernos anteriores. Desmovilizar las estructuras de poder sería un paso demasiado humano para que lo haga un político de la actualidad, y me atrevo a desmeritar la categoría de político, porque un político de hecho no estaría dispuesto a tomar las riendas de este país. Ahora, bizneros, oportunistas que invierten 5, 10 millones, de esos existen. Lavadores de activos en la política sí existen. Eso sí hay de sobra. Los lavadores de dinero en la política hay a granel. Pero políticos serios,
cientistas sociales, no los tenemos. Por eso es que no le extrañe que hace unas cuadras atrás mencionaban a Omar Rivera como vinculación en cuanto al lavado de activos y ahora esté formando parte de una interventora. No le extrañe que la iglesia ahora tome una posición y ya no sea la iglesia católica que esté acompañando esto, sino que es la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque en número, en instalaciones, han crecido. Y ya es el momento, porque hay que recordar que Alberto Solórzano, y aquí vamos a apelar a un principio aristotélico, somos conocidos, pero más debemos conocer la verdad. Es el pastor de CCI. Y CCI es la única transnacional hondureña, la única transnacional de fe que tiene nuestro país, porque está diseminada en más de decenas de países en el mundo y es dirigida desde Honduras. Y eso ya obliga a una cuota de poder. Y la confraternidad evangélica, de la cual preside el amigo Alberto Solórzano, le da esa cuota de dominación sobre la Junta Interventora, que tendría en primer lugar que dar informes, porque también estaba en el CNA, en el Consejo Nacional Anticorrupción, y ese acompañamiento de la iglesia de manera sutil desacredita el mensaje que históricamente hace más de 2016 años quedó instalado. Y peor aún, el quiebre que tuvo la Iglesia Católica con sus disidentes cuando se encuentran actos de corrupción. Recordemos que la Iglesia Católica ha sido cuestionada seriamente por actos de corrupción. Hay una obra literaria que luego la hicieron película de Mario Puzo, que se llama, en este caso, El Padrino, que protagoniza Marlon Brando, cuya participación le otorgó el Oscar, y vino él y mandó una indígena. Recordemos el papel que hizo el Banco del Vaticano. Es por ello que todos los estados en el mundo trataron de ir al laicismo, convertir las organizaciones políticas estatales laicas, libres de la injerencia de la iglesia. Pero Honduras ha hecho un retroceso enorme. Es más, el próximo 3 de octubre, el 15 de septiembre, quedaría vedado sacar a Morazán como el emblemático hombre luchador que perdiera la vida por esa y otras conquistas, de entregarle a la nación un estado laico. Y por ahí una gran maniobra de una aseveración que escuchaba decir, si bien es cierto el estado es laico, mas no ateo. Disculpen, pero si aplicamos ateo, que en su definición etimológica solo es sin Dios, Honduras está gobernado sin Dios. Todas las estructuras y los que gobiernan las estructuras estarían, porque de lo contrario no entiendo cómo ha habido tanta corrupción. ¿O acaso es que el Dios de ustedes es corrupto? ¿El Dios de ustedes le certificaba saquear el erario del Instituto Hondureño de Seguridad Social? ¿Acaso el Dios de ustedes se embarra las manos de sangre matando seres humanos? ¿De qué Dios está hablando? ¿Qué realmente es lo que creen que es el pueblo hondureño? A unas cuadras de acá en el Coliseo y de manera simultánea se está instalando Berta Cáceres Convoca, porque pasan ya más de 40 días y no tenemos una versión oficial del asesinato de Berta Cáceres. No tenemos una versión oficial. ¿Acaso la iglesia no hubiese tenido un papel decoroso si de manera unificada hubiese pedido intervenir la investigación criminal para dar con el esclarecimiento de Berta Cáceres y otra cantidad de seres humanos que ha quedado en impunidad?
¿No hubiese sido más noble, más contundente el papel de la confraternidad evangélica si hubiese sacado un comunicado contundente que le diera paso exhortando a las autoridades? Pero aquí se han reacomodado a las autoridades, no las emplazan porque da miedo quedar sin las regalías, sin las canonjías. Por tanto, tiene un corte hipócrita. Es hipócrita de verdad pensar que los niveles de espiritualidad pueden caber en el odre de este país para generarle una transparencia, para apelar por una vida totalmente diferente para los desprotegidos, los descalzos, para las niñas que son explotadas sexualmente. ¿Por qué no hubo una comunicación eficiente de parte de la confraternidad evangélica sobre la mujer que la violaron 7 militares? ¿Por qué no hubo un comunicado contundente sobre las masacres del Hato de Enmedio? ¿Por qué no se le escuchó a Guadalupe Ruela cuando dijo que existían escuadrones de exterminio en el Estado? ¿Por qué ahí no puso atención la Iglesia? ¿Por qué ahí no se puede escuchar esas voces? ¿Acaso no son hondureños y hondureñas? ¿Acaso esos no merecen tener el respaldo espiritual de aquellas estructuras que queramos o nos guste o no, ya están constituidas en este país? ¿Acaso debemos seguir nadando en el río de la asquerosidad y secándonos con la toalla de la injusticia y de la impunidad? Y peor aún, teniendo los que bendigan los cuarteles donde saldrán aquellos que matarán a nuestros hermanos y hermanas. No ocupamos ese tipo de hipocresía. Necesitamos ser hombres y mujeres que recibamos coherencia de parte de la institucionalidad. Y hasta el momento, la religiosidad, que no estoy hablando de su feligresía, quien de manera noble y adecuada se presta en los tablones de una iglesia para escuchar el tratado de fe. Estoy hablando de la verticalidad, del autoritarismo, de la estratificación que existe en la iglesia, aquella misma que se fundara hace más de 2016 años, a través de un legado desdibujado desde ya con el carpintero de Belén. Ya me imagino yo, si hubiesen nacido en esa época los dirigentes espirituales, estuvieran con Herodes, estuvieran con Pilatos, le hubieran llevado el agua a Pilatos para que se lavara las manos después que les crucificara al Galileo. Ese es el tipo de autoridad que tenemos espiritual. Cuidado con esto, y abro comillas en lo de espiritual. Esas son las autoridades religiosas de nuestro país. Los que son capaces de acompañar los negocios, mas no así los proyectos de vida que encabezan una cantidad de mujeres y hombres que pueden darle frente a las transnacionales que acaban con los ríos, que acaban con los bosques. Pero ahí no hay posicionamiento. ¿Por qué no decir que el cianuro y el mercurio, que se llevan el oro, porque el Estado le paga a las transnacionales para que se lleve el oro? Busque la información. El Estado, bajo el fetiche que van a entregar empleo, el modelo extractivista, le ha generado un estímulo incluso económico. Y eso no lo denuncia los señores que hablan de Dios. Si es ateo la institucionalidad, si es no espiritual, si son fatuos, y deben reconocerlos, son oportunistas, no han tenido las agallas de poderle decir al pueblo que han sido copartícipes para la muerte civil del mismo. Si cuando el hondureño y la hondureña la asesinan, lo que llegan a recoger solo son los huesos y la carne, espiritualmente, emocionalmente ya la habían matado.
con leyes que ellos mismos la han certificado. Tienen que venir de otros países a decirnos: quiero ir a un corte comercial, para luego concluir queriéndole agradecer a CEMH, quien auspicia estos programas, y a organizaciones que ahora mismo están entendiendo la importancia de apoyar canales que les ha abierto los espacios. Y hoy lo decía el asesor presidencial Marvin Ponce, cuando le dieron una oportunidad en otras corporaciones televisivas a Berta Cáceres, aquí se le abrió la puerta. Aquí se les abre la puerta a los campesinos y las campesinas. Enhorabuena que organismos internacionales también estén viendo, y les agradecemos que nos hayan invitado, y mañana los tendremos acá. Y mañana nos contarán por qué van a retirar los fondos de todas las ayudas los holandeses. Mañana tenemos la presidenta de ese organismo, que nos hablará del por qué están pensando seriamente en quitarle la ayuda a las organizaciones, producto de que no han esclarecido el asesinato cobarde, vil y estructural de Berta Cáceres. Vamos al corte. Estaba pensando, regresando del corte comercial, sobre este anuncio de CEMH en torno a la violación puntual a los derechos fundamentales de la mujer. Mañana hablaremos con el parlamentario europeo, el diputado que anda de Europa. Hablaremos con la persona que estará encargada, cuidado con esto, con la persona que estará encargada de poder dar el informe para ver si Holanda puede o no retirar los fondos de este país. Porque lo que no se ha tocado, y es la última hipótesis, es lo que a continuación vamos a ver. Es sobre un derramamiento de sangre por defender una causa justa, que son los ríos sagrados por los cuales han luchado mujeres y hombres, encontrándose con el ingrato destino del acero, y peor aún, de la impunidad. El pueblo se enfrenta aquí con la dignidad, con la capacidad, su resistencia, su lucha, su inteligencia, su fuerza milenaria. ¡Que viva el Río Blanco! Hemos estado aquí, vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario, sin temor y sin miedo a lo que pueda pasar con nosotros y con nosotras. Córdoba, activista de derechos humanos, y a donde quiera que vaya voy siempre en busca de una causa. Patrimoniales, culturales, espirituales y territoriales de este valioso y valiente pueblo lenca. Preocupa enormemente la creciente y constante criminalización de sus líderes y lideresas, buscando con ello que la comunidad lenca, que el pueblo lenca desista de la defensa de sus recursos naturales. El embalse del río va a generar con ello un inmenso desplazamiento de este pueblo lenca, pueblo al que se le ha prohibido la utilización de sus aguas desde que comenzaron las primeras obras.
¿Hasta dónde nos trajo el río? Bienvenida. ¿Cómo has estado? Ahí, En la lucha, sí, dándole, pedaleando. Sí. Betty, ¿qué va a hacer hoy? Vamos a irnos con los compañeros que vienen de la parte alta y a encontrarnos con el resto de la comunidad que ya está en el Roble, que es un lugar emblemático en la lucha de defensa territorial, y luego a bajar al río. Ir al río es una manera importante también, una expresión de resistencia fuerte de la comunidad. ¡Levante la bandera! ¡No la fila, compañero! ¡Avance! ¡Que viva el Copín! ¡Que viva la unidad! Pueblo Lenca, aquí a Río Blanco. Estamos organizados así como se organizó el Empire en aquel tiempo pasado, un hombre valiente, un joven que luchó por defender sus territorios, pueblos indígenas y también su familia. Nosotros estamos organizados en esa misma etapa, de que nosotros estamos en defensa de los niños, en defensa de nuestros ancianos y en defensa de nuestros jóvenes para que tengan tierra para trabajar. El sagrado río Hualcarque significa para el pueblo lenca donde viven los espíritus de las niñas indígenas, además de ser parte del hábitat funcional en donde circulan todas las sagradas aguas de la cordillera Pucallpa y Celaque. Para nosotros es muy importante, es sagrado y además no es permitido en pueblos indígenas como el pueblo lenca, que fue un legado de nuestro ancestro Lempira y Celaca y Mota de desmilitarizar y descolonizar nuestros territorios, y esta zona está militarizada, por eso estamos en defensa de nuestro territorio. Esta barricada con los cables de luz, las hizo la misma gente, las hicieron ustedes mismos. Esto es parte del control territorial, porque a cada rato vienen, bueno, hoy que venían ustedes, precisamente vino el ejército aquí, pero ellos los desalojaron legítimamente de su territorio. ¿Cómo crees tú, Beta, que se sienta la gente ante la amenaza tan grande de inundar todo este territorio para favorecer intereses privados de las hidroeléctricas de las multinacionales? Bueno, aquí para la población indígena del río son los espíritus, y una agresión al río es una agresión a sus espíritus, esa su vida, y eso da incertidumbre a las comunidades, da un sentido de inseguridad, incluso en veces de temor ante el avance que pueda tener este proyecto, que sí, la lucha es enérgica, es pacífica, pero sabemos que estas empresas tienen mucho poder y tenemos la esperanza de que los vamos a sacar y vamos a liberar este territorio. Al ángel santo Desiderio, que cuida la tierra y cuida el agua también, y una niña que cuida el agua. Por eso tenemos el derecho de darle como es esta ofrenda, todos como indígenas lencas, que este es el ejemplo que nos han dejado vuestros ancestros. Doña Pascualita Vázquez es la coordinadora del Consejo de Ancianos y Ancianas del Copín a nivel general, y va a dar inicio convocando a los ancestros y ancestras para comenzar la ceremonia de regresar a la tierra. Todos y todos su bendición, todos los que andamos de lejos y todo, pues solamente que pedimos a él su bendición y que bendizca, como dice, este hogar, bendizca los ríos, bendizca las montañas, bendizca las flores, bendizca las medicinas naturales, bendizcas a todos tus hijos, para que haya mejor paso, para que haya alegría, para que haya fe, para que haya esperanza, haya amor. Perdone, Señor, por todos aquellos que andan, como dice, que quieren, como dice, hacer guerra, levantar guerra. Pues este es como es lo que tenemos que cuidar, porque esta es la vida y la salud. Con esto voy a pedir su bendición, que sea por la bendición de Dios y Hijo y Espíritu Santo en esto por siempre. Amén. Y la paz esté con todos, compañeros.
Bueno, yo no sabría cómo decirle si médico, si maestro, bueno, si defensor de derechos humanos, si cuentista, si poeta, bueno, mil y una cosas en una humanidad tan extraordinaria como la suya, maestro. ¿Qué pasa aquí en Honduras con las transnacionales? Diría que las transnacionales se han ido apoderando progresivamente de la vida, de la tierra, del territorio, del agua, y han querido apoderarse del pueblo, pero el pueblo ha respondido en sus comunidades, en la resistencia, sobre todo ante toda la presencia militar, queriendo en realidad exterminar a un pueblo. ¿Cómo cree usted, maestro, que impacta esto la vida de pueblos originarios como el pueblo lenca? El impacto de estas empresas es sobre la vida total, la vida de las plantas, de los animalitos, del bosque, la vida humana, rompen la cultura. ¿Quiénes están detrás de todos estos intereses económicos que quieren vender la madre tierra aquí en Honduras? Bueno, fundamentalmente son los intereses, diría yo, recolonizadores. Ahora tenemos incluso en la zona de la Mosquitia de nuevo al Imperio Británico, ¿verdad? Que quiere apoderarse del petróleo y de toda la costa del Caribe. Tenemos en realidad la presencia de bases militares norteamericanas, la presencia del Pentágono, el crecimiento de la inteligencia militar, y tenemos la militarización de esta sociedad. Eso está ligado desde luego a sectores oligárquicos, locales, multinacionales, y donde en realidad prevalece realmente todo el aspecto de considerarnos verdaderos parias de la humanidad, y estamos luchando porque las empresas mineras en realidad solo nos han dejado enfermedades, pueblos desolados, humillada la gente, y no hay ninguna infraestructura de salud. El pueblo lenca, perteneciente a la cultura maya, se encuentra asentado en El Salvador y Honduras. 1997. Para fortalecer la capacidad de los indígenas para proteger y gestionar recursos naturales, y en especial el uso tradicional de la tierra, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial crean el Corredor Biológico Mesoamericano. 2001. El expresidente mexicano Vicente Fox crea el Plan Puebla-Panamá, apoyado desde el inicio por el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de realizar grandes proyectos de infraestructura con el concurso de transnacionales. 2003. La implementación de proyectos hidroeléctricos y turísticos llevan a concluir que el Plan Puebla-Panamá y el Corredor Biológico Mesoamericano abren la zona al capital extranjero, violando los derechos de las comunidades sobre sus territorios. 2006-2009. El gobierno de Manuel Zelaya intenta implementar políticas de justicia social. Honduras ingresa al ALBA. Decisión que se lee como un alejamiento de Washington. Junio 28 de 2009. El presidente Manuel Zelaya es objeto de un golpe de Estado por parte de la cúpula militar, apoyada por poderosos empresarios como Camilo Atalat Farah. Agosto 24 de 2009. Con el país todavía convulso, el Congreso aprueba la Ley General de Aguas, que prevé otorgar concesiones a terceros sobre los recursos hídricos del país. Enero 22 de 2010. El régimen de facto de Roberto Micheletti aprueba el decreto 233, que deroga los decretos que prohibían los proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. 2010-2013. Durante el gobierno de Porfirio Lobo es aprobado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que privatiza durante 20 años el río Gualcarque y sus cuencas, violando los derechos del pueblo lenca y el convenio 169 de la OIT sobre indígenas y pueblos tribales. El negocio es otorgado a desarrollos energéticos del clan familiar Atalat Farah. El gigante chino Sinohydro se selecciona como constructor del proyecto. 1 de abril de 2013. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras se toma la carretera que conduce a la represa Aguasarca. Comienza la protesta pacífica lenca, mientras DESA invade sus tierras. Las comunidades denuncian represión y violación de derechos humanos en su contra. Junio 28 de 2013. Lisa Kubisque, embajadora de Estados Unidos en Honduras, pide al gobierno de ese país procesar a quienes promueven la ocupación de tierras.
Agosto 4 de 2013. La protesta de los líderes Felipe Gómez, Domingo Sánchez, Berta Cáceres, coordinadora de COPIN, y Tomás Gómez Membreño es criminalizada. Sinohidro da por terminado el contrato con DESA el 24 de agosto de 2013. Bueno, esta es la página de DESA. Es el proyecto que desarrolla el proyecto hidroeléctrico de Aguasarca. Cuando uno busca en proyectos, se da cuenta que es el único proyecto que tienen Aguasarca. No tienen más. Valores, servicio para las comunidades, consumidores, clientes e inversionistas. Excelencia en nuestras actuaciones y desarrollo de proyectos. Confianza y respeto para con nuestro equipo de trabajo. Un proyecto de estos, ¿cómo impacta la comunidad? ¿Cómo impacta la vida de la gente? El impacto ha sido dramático porque la presencia militar ha implicado el asesinato de compañeros como Tomás García, el intento de homicidio a Alan García y por supuesto un acoso, hostigamiento constante a la comunidad. Es como que estuviera en un estado de sitio no declarado. El proyecto se ha convertido en una base militar prácticamente, donde operan también comandos, unidades especiales creadas con las nuevas leyes antiterroristas. Para enfrentarse a todas estas personas. Claro, para reprimirlos, y han traído unidades especiales como los Atrush y los Tigres, que son unidades especiales que han creado los gringos. Cada vez que el ejército, la policía, los sicarios vienen a agredirnos a nuestro territorio, nos da más fuerza para seguir luchando, no nos detendrán y es difícil que nos digan que somos usurpadores de nuestro propio territorio, ¿verdad? Cuando es el invasor que ha llegado a nuestro territorio. Los alzamientos territoriales se están dando y la forma de organización de las comunidades indígenas y negras y de todas las formas territoriales de defensa están creciendo. Nuestras luchas son legítimas, no son, compañeros y compañeras. ¡El pueblo consciente! Nosotros venimos a acompañar la lucha de la compañera Berta, de Tomás, de todos los campesinos en relación con no estar de acuerdo con la instalación de la hidroeléctrica. Creemos que eso es mucho más importante y sobre todo a garantizar sus derechos y a impedir que sigan siendo amenazados. El Ministerio Público que la Sociedad Mercantil de Desarrollos Energéticos SADCB DESA actualmente desarrolla un proyecto hidroeléctrico denominado Aguasarca, sitio en el cual desde el 1 de abril del año 2013 un grupo aproximado de 80 a 100 campesinos inducidos por los imputados Berta Isabel Cáceres Flores, Tomás Gómez Membreño y Aureliano Molina Villanueva ha usurpado la carretera que da acceso al proyecto, impidiendo de esta forma al personal de la empresa continuar sus trabajos. Esta judicatura es la judicatura de garantías para los ciudadanos. Y dejar expuestos a que mis representados, a que la misma comunidad a la que está siendo peticionada por parte del acusador privado, para que sea desplazada de su propio lugar, desde que han vivido sus ancestros, constituye una obligación ineludible por parte de esta judicatura de hacer un pronunciamiento favorable a la acción de nulidad que estoy interponiendo. 1537. El cacique Lempira es el símbolo de la resistencia que por 12 años presenta el pueblo lenca al conquistador europeo. Su asentamiento en zonas fértiles de interés económico ha marcado la historia de lucha de los lencas por la tierra. 1925. Para proteger los derechos territoriales de los lencas que habitaban la hacienda Río Blanco, la viuda del presidente Luis Borgán dona sus títulos a Inti Bucá. 1942. Persiste el conflicto entre los lenca y los habitantes de Santa Bárbara por el control de la hacienda Río Blanco y los fértiles bancos del río Hualcarque. Es asesinado el indígena Pablo Gutiérrez. Década del 70. La familia Pineda Madrid se traslada a Río Blanco, donde acumula tierras por medio de la intimidación. La policía es cómplice de la compra forzada de estos terrenos. Década del 90. Tras el proceso de paz en El Salvador, se desmilitariza la zona suroccidental de Honduras y se abre la participación ciudadana.
1993. Surge el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Un año después, este colectivo gestiona la creación de los municipios Francisco de Opalaca y San Marcos de Caiquín. Mayo de 1995, el COPIN se consolida como un movimiento de participación comunitaria e indígena dispuesto a denunciar las violaciones de los derechos humanos. 2007. Se aprueban las frecuencias de Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca AM y FM para visibilizar las luchas de la comunidad. 2013-2014. Con el liderazgo de Berta Cáceres, se logran detener 10 proyectos hidroeléctricos del Plan Puebla-Panamá y el TLC. Lo cierto es que en Honduras las luchas son ancestrales y heredadas. Berta Flores, exalcaldesa de La Esperanza y madre de la líder del COPIN, Berta Cáceres, es protagonista de una larga historia de la lucha comunal. Doña Berta Flores. ¿Qué casa? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí, alegre de recibirla. ¿Desde cuándo, doña Berta, esa inclinación por las luchas, por las demandas de los demás, esa preocupación por todo lo colectivo? A mí me tocó crecer en la dictadura de Tiburcio Carías y entonces vi tantísima criminalidad contra el pueblo hondureño, especialmente con los indígenas, y mi familia siempre fueron ellos en contra del gobierno dictatorial. Mis viejitos estuvieron presos en la penitenciaría central durante muchísimos años. Muchas veces me vinieron a catear la casa, estos cipotes todos pequeños, pero así ellos también se acostumbraron, aprendieron de mi lucha y lo fui concientizando. ¿Y cómo es que Berta bebe de esa lucha, se forma también en esa lucha? Yo creo que aprendieron de mí, porque Bertita, bueno, siempre incluso hasta me acompañaba muchas veces a asistir partos, miraba las dificultades de nuestras mujeres indígenas aquí, muchas piezas de estas las asistía a muchos, aquí las hospedaba con mucha sencillez, pero aquí tenían ellas sus hijos con toda seguridad, y habían veces, fíjese, que no había ni luz, y a Bertita la ponía con una candela a que estuviera alumbrando, ¿verdad? Y esta le daba miedo los primeros partos, bien impresionada, por supuesto, pero así fue, creo que ellos fueron, porque todos mis hijos son luchadores, todos. Doña Berta, no puedo dejar de preguntarle por lo que está pasando en este momento y que en ello está, en el centro de esa lucha está Bertica. ¿Qué opina usted de este proyecto hidroeléctrico de Aguasarca? Bueno, eso es uno de los proyectos más fatales no solo para el departamento de Intibucá, sino que para todos los pueblos porque eso se están repitiendo en todos los lugares, en muchos lugares de Honduras. Pero sí es admirable la lucha fuerte que se está llevando a cabo en esa comunidad de Río Blanco, el poder que tiene un pueblo organizado. Se han detenido esas poderosas mineras que son un monstruo, como decimos, van para atrás. Ellos comprendieron que las comunidades no les tienen miedo y que tienen que respetarlas. ¿Y sientes miedo, sientes temor por lo que le pueda pasar a ella? Pues fíjese que no mucho. Siempre pienso yo que la gente luchadora siempre tiene esa, que la parte divina, esa cosa que no vemos ni podemos tocar, y que sí hay una existencia que se ocupa para proteger a las personas luchadoras, porque no son muchos los que se someten a, pues, hasta querer ofrendar hasta su vida si se descuida. Berta Cáceres está siendo enjuiciada por defender lo nuestro, por defender los bosques, por
compañeras por haber venido. Nosotros estamos muy conscientes de que estamos enfrentando el poder transnacional, empresarial, como es DESA y Sinohidro, que es a quien se le va a otorgar las concesiones de las ciudades modelo, el ferrocarril interoceánico. Hemos visto el ensayamiento de estos señores abogados de DESA, en lo ridículo que es hasta plantear que nosotros se nos prohíba hablar con los compañeros y compañeras de Río Blanco. A un Lenca no le pueden prohibir desplazarse, convivir y hacer su lucha. Estoy dispuesta a ser aire que va y que viene, que muerde el polvo, que arranca hojas y vuela lejos, calando fuerte en los huesos de nuestra tierra. Gracias por la solidaridad, gracias a la presencia de nuestra hermana querida, de nuestra admirable, de la compañera luchadora del mundo, Piedad Córdoba, por haberse hecho presente. Los saludo a todos y a todas, pero sobre todo unas inmensas felicitaciones por la resistencia, por la lucha, por la persistencia en la defensa de lo que significan los pueblos indígenas de América y en este caso el pueblo Lenca, que sigue pensando que nosotros tenemos otra oportunidad sobre la tierra y esa oportunidad se llama la dignidad. Mil gracias. Berta, ¿para dónde vamos ahora? Bueno, ahora al río Hualcarque, al río sagrado, al río que estamos, bueno, defendiendo y que viene desde la cordillera, la parte alta de Puca o Palaca. Es un río de los más limpios en Honduras, de los más importantes y con un gran significado espiritual para el pueblo Lenca. Pues iremos nosotros, sí, porque tú no puedes ir por la medida cautelar que te impusieron esta semana. No, por lo menos ahora no puedo ir exactamente a ese lugar donde ustedes van, porque esta administración de justicia que llaman ellos me impide ir ahí, porque dice que es el lugar donde han ocurrido los hechos en contra de la empresa. Pero sí, el río Hualcarque es muy largo y vamos a seguir yendo. Los nahuales y los espíritus nos van a acompañar para ir ahí. El río y la vida seguirán su curso. Por supuesto, los ríos son la sangre de la madre tierra y no pueden estar trancados, como dicen los abuelastros y las abuelastras del pueblo Lenca. Que corra Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas, que corre el río Hualcarque, en su corriente, Paula en la alegría que nos El sueño más hermoso es una vida material, espiritual, cultural, que nos permita ser nosotros, nosotras, y sobre todo que nos permita amar la solidaridad y la unidad de toda América Latina, como la han soñado nuestros grandes próceres y heroínas.